Hey crack, una extraña e inexplicable oscuridad se apodera de un pequeño pueblo, cuyos habitantes harán lo imposible para no desaparecer. Así que hoy te resumo Desaparición en la calle 7. La historia empieza en el cine, donde uno de los empleados, llamado Paul, lleva una pequeña linterna en su casco, como si fuera un minero, para continuar leyendo la historia de un pueblo, mientras se proyectaba la película. Sale a comprar una soda y se avergüenza cuando la chica le coquetea. Aquí claramente se ve que no cachas. Así que vuelve a la sala de proyecciones, cuando de repente se corta la luz. Las luces de emergencia se encienden, y al salir se da cuenta que todos han desaparecido. ¡Esta cosa es real, hijo! En el centro comercial se encuentra con un guardia de seguridad, que con su linterna investiga en el lugar, hasta que empieza a fallar y el guardia desaparece, viendo de lejos una sombra que lo asusta. Luego vemos a una mujer llamada Rosemary, usando su luz para mirar alrededor de un hospital recientemente abandonado. Nadie responde su grito de ayuda, hasta entrar a la sala de operaciones, donde un hombre estaba en medio de una cirugía, hasta que las luces se apagan y su cuerpo desaparece. Ahora conocemos a Luke, un joven presentador de noticias, que al despertar rodeado de velas que prendió para una noche de pasión con su novia, se da cuenta que no llegó a casa, y sin electricidad baja las escaleras sin notar nada extraño, hasta salir y pisar los anteojos de alguien, dándose cuenta que todos en la ciudad han desaparecido, dejando solo sus prendas en el suelo. Y un avión cae a lo lejos sin que nadie reaccione, así que corre a su oficina sin encontrar a nadie, solo una foto de su esposa. Han pasado 3 días y el joven, aún con vida, corre por las calles oscuras de la ciudad, con una linterna en mano y luces más pequeñas colgadas alrededor de su cuello, buscando un auto que pueda encender. Frustrado, descansa en un coche, cuando un tipo le pide que le deje entrar, ya que su encendedor se queda sin líquido, pero Luke no le hace caso y el tipo llega a desaparecer bajo la oscuridad que lo reclama. Una pequeña niña con su linterna lo observa hasta que las sombras aparecen y corre a esconderse. Luke encuentra una camioneta que, aunque no arranca, sabe que podrá encenderla, pero en eso escucha música, llegando a encontrar un bar que todavía tenía luces y energía. Al entrar ve que nadie la habitaba y descansa un momento tomando un trago de licor, pero al bajar la intensidad de la luz se dirige al sótano encontrando un generador, pero en eso un niño lo apunta con su escopeta, llevándolo arriba. El chico, al estar muy asustado, se le escapa un tiro, causando que Luke se moleste, pero comprende que no quiere hacerle daño. El niño se llama James y está solo, después que su mamá saliera a buscar ayuda en una iglesia, donde se decía había energía y otras personas. Pero ha pasado un tiempo y no regresa, y James espera que salga el sol para buscarla. Pero los días son más cortos, que afuera, estando todo oscuro, es en realidad las 11 de la mañana. De repente la mujer del hospital irrumpe el lugar, preguntando por su hija, que sin darle respuesta los amenaza con el arma de Luke, hasta comprender que ellos no se lo llevaron. Más tranquila les cuenta que después que sucediera el apagón, fue corriendo a su casa para enterarse que su esposo e hija habían desaparecido como todos los demás, pero ella está convencida que su esposo se la llevó a este bar que solía visitar. En eso escuchan a alguien gritar afuera pidiendo ayuda, y después de discutir quién debería ir, Luke toma la linterna para investigar, encontrando a Paul tirado en una banca de parada de autobús que funciona con energía solar. Cuando quería llevárselo, su linterna se apaga y usa la de emergencias, mientras James escucha que su mamá lo llamaba, pero solo ocurría en su mente. Luke arrastra a Paul hacia el bar, y cuando las sombras se acercaban, Rosemary los alumbra ayudándolos a pasar. Paul les cuenta que cuando se le apagó la luz, algo le golpeó hasta quedar semi-inconsciente, sintiendo que alguien lo llevaba a un lugar, despertando cerca de la parada de autobús. Más tarde el grupo empieza a discutir sobre lo que pudo haber causado este fenómeno, agujeros negros, multiversos, etc. Y Rosemary cree que los pescadores están aún vivos sufriendo en la Tierra. A medida que discuten, las luces comienzan a parpadear, por lo que todos van a verificar el generador y se dan cuenta que tienen poco tiempo antes que se apague. En eso Paul le dice que una vez leyó un libro donde una colonia desapareció completamente sin dejar rastros en la isla, solo una palabra tallada en un árbol que decía croato, tal vez indicando una advertencia. En eso se descompensa y vuelven a acostarlo. Mientras Luke buscaba hielo, se le viene a la mente lo que había encontrado en la sala de edición del canal donde trabaja. La transmisión de la noche anterior cuando ocurrió el apagón, donde ve a su compañera y amante desvanecerse en la cinta. Pero también encuentra una transmisión de Chicago, donde un tipo menciona que su hermano muerto hace años lo llamó desde la oscuridad, que las personas en las sombras pueden engañarte y que confíen en la luz que sostienen. Cuando de pronto se corta la luz y las sombras van tras él, hasta que logra abrir las persianas dejando entrar la luz. Luke está decidido en dejar el bar, ya que cuando el generador se apague, todos morirán, pero parece que a Rosemary no le importa, ya que solo quiere volver a ver a su hija.
El joven logra convencer a James de que abarcarán más terreno y así poder encontrar a su madre. Y finalmente Rosemary se anima a ir, acompañando al joven a empujar al camión que encontró hasta el bar y usar el generador para darle energía extra. Se ponen algunas luces alrededor de sus cuellos y van tras la camioneta, mientras que Paul siente mucho dolor y le pide a James que vuelva a encender la máquina de discos para poder escuchar una última canción. Al hacerlo, James recuerda los felices momentos que pasaba cuando su mamá trabajaba ahí. Pero al ver que Paul se ponía cada vez mal, se dirige al baño a cambiar su compresa. Pero en eso las luces se apagan por unos segundos y Paul, todavía en la mesa del billar, llama a James que no respondía. Así que se dirige al sótano y decide entrar a la puerta del refugio que estaba abierta, oyendo la voz de James que lo llamaba. Mientras tanto, Luke descansaba un momento debido a su tobillo y cambia la batería de su linterna que lo había hecho hace poco. Rosemary sigue recordando a su hija hasta que de pronto una luz la advierte, llegando a ver a la niña de antes, pero al ver que las sombras llegaban, sale corriendo y Rosemary enciende la luz del camión salvando a Luke de la oscuridad. Paul sigue la voz de James que lo llama, pero al llegar a la puerta final solo encuentra una pared de ladrillos y de lejos ve que las luces se apagan una por una hasta que las sombras se lo llevan, revelando que en realidad todavía estaba en la mesa del billar y James aún con vida. Luke intenta hacer una antorcha con una varilla de metal, tela y un poco de gas, pero al no tener con qué prenderlo, Rosemary toma las luces que le quedaban y buscan algo para poder encenderlo. Logran entrar a una clínica de metadona, donde Rosemary solía ser paciente, y encuentran alcohol para encender la antorcha, pero en eso Rosemary oye el llanto de un bebé y corre hacia un cochecito donde una luz alumbraba, pero al llegar estaba vacío y las luces se apagan, desapareciendo ante la mirada de Luke. Con la poca fuerza que le quedaba, empuja la camioneta hasta llegar al bar, encontrando a James muy asustado, y lo anima a continuar, así que el niño intenta encender la camioneta, mientras Luke hace forzar el generador, hasta que James finalmente logra encenderlo y Luke corre deprisa escapando de las sombras. Se baja para cerrar el capote y pide a James que mantenga el pie en el acelerador, pero en eso el niño ve una luz proveniente de la iglesia, donde su madre debía estar, y haciendo caso omiso Luke se dirige a la iglesia, pero el joven apenas logra regresar a la camioneta para evitar que se detenga, marchándose de ahí. En la iglesia, James ve un círculo de velas y la voz de su madre llamándolo desde la oscuridad, pero las velas se apagaban y cuando las sombras se acercaban, Luke choca el auto contra la iglesia haciendo que las sombras se alejen. Le pide que vuelva a la camioneta hasta que las luces se apagan y él desaparezca completamente. James encuentra solo ropa en medio de las velas y se sienta repitiendo una y otra vez "yo existo" hasta cubrir de oscuridad la iglesia. Al día siguiente el sol sale y James se despierta rodeado de velas apagadas, sorprendiéndose de ver a la niña que reclamaba su cama. Al querer irse, ella le pide que no la deje sola y se presenta llamándose Brianna. Con su linterna que funcionaba con energía solar, salen de la iglesia, encontrando un caballo comiendo manzanas y deciden cabalgarlo, escapando del lugar. Y así termina la película, con una interesante idea que a mi opinión no supieron aprovechar del todo. Saludos a Supermax, Leonardo, Samuel, Gabriela, Alexander, Michelle, gracias por comentar. Y no te olvides de regalarme un like y comentar si te gustó el video. Gracias por ver.